el gusto por el servicio, capacidad de razonamiento, saber comunicar las ideas, ándale, aplicar lo imaginario a lo real. Bueno, pues ya todos contestamos esto y estamos todos de acuerdo que esta ingeniería que hace el ingeniero, ya terminamos la plática. Pues ya lo tenemos muy claro, ¿no? Esto está re bien porque entonces sí estamos todos estamos en el lugar que debemos de estar. Ya tenemos 4 semanas, ya entendimos que es la ingeniería y ahora queremos ser ingenieros de sistemas biomédicos, ¿no? Pero antes de eso tenemos que hacer algunas cositas. ¿Sabe? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nadie dijo una palabra que yo pensé que iban a decir. ¿Ya vieron la sombra? ¿Ya vieron la sombra? No es un mundo, es el reflejo. El cuate es delgadito, ¿no? Algo es como yo, ¿no? ¿Pero qué tiene? ¿Y de sombra? Actitud, ¿no? Exactamente, ¿no? Una actitud, ¿no? Justamente él se siente muy fuerte, aunque no lo es, pero se siente muy fuerte, ¿no? Y lo va a demostrar, y lo va a demostrar haciéndolo. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿todos tienen actitud aquí? Sí. ¿Para qué? Para todo. ¿Okay? ¿Sale? A todo hay que decirle que sí siempre. Nunca se preocupe por eso. ¿Cómo? A todo es sí. Entonces no se preocupen todo. y no pregunten. A todos digan que sí y van a tener éxito en la vida. En serio, ¿eh? No es broma. A todos díganle que sí, no tienen por qué decir que no. ¿Saben? Con conciencia. Con responsabilidad. También es estar en una escuela de ingeniería, ¿no? Para ser ingeniero tenemos que estar en una escuela de ingeniería. Y ya está, ¿no? Ya están en la facultad de ingeniería. Ya han entrado por esas 2 puertas. ¿Sí saben qué está en la puerta de abajo a mano derecha? De exámenes profesionales. Exactamente, la sala de exámenes profesionales. Entonces, algún día van a salir de esta puertita hacia acá o hacia acá arriba con su título. Está padre, ¿no? Entonces, ya al menos ya están en la facultad. Ahora tienen que entrar a este cuartito y a todos díganle que sí y van a sacar su título. Contesten afirmativamente y van a sacar su título, ¿sale? ¿Y están en la UNAM? ¿Sale? Entonces, pero ya ahora entonces, ¿qué? Ya tenemos actitud, estamos en la facultad de ingeniería y ahora ¿qué? Trabajar. ¿Trabajar qué? Ya le atinaron. ¿Trabajar qué? Sí, híjole, no me gusta, pero las tengo que estudiar. ¿Sale? Pues sí, y así es. Los primeros semestres, ¿cuántos semestres son así? Los 4 primeros, ¿no? Los 4 primeros. Pero hay una ventaja, te lo voy a decir cuál. Estudian ciencias básicas, ¿sale? Y aparecen de color amarillito. No se alcanzan a ver, pues ya se las saben, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuántas amarillas son? Los 4 semestres. 15, ¿no? ¿Y qué otras tienen durante los primeros semestres? Humanidades. ¿Sale? Humanidades. Bueno, sí dijeron allá responsabilidad social. ¿Sale? Humanidades y sociales. ¿Y qué otros? Las humanidades sociales son las verdecitas. ¿Y las naranjas qué son? Herramientas para apoyarse. Ándale, herramientas. ¿Y cuál creen que tienen aquí? Exactamente, es la ingeniería mecánica. ¿Y quién da introducción a la ingeniería mecánica? Pues yo. Bueno, a un grupo, porque además somos 5. Con una condición, que todos los profesores que damos introducción a la ingeniería mecánica estamos haciendo con proyectos y con la industria, justamente para motivar a los chavos, porque es muy árido 5 asignaturas de puras matemáticas durante 4 semestres. Entonces, en los nuevos planes y programas se incluyeron esas asignaturas más las sociales, que ya estaban también, pero se trataron de poner lo más adelante posible para tener esa diversidad, lo que ustedes acaban de decir.
Tenemos que tener conocimientos, pero también actitudes, también conciencia social, creatividad, ¿qué más dijeron? Todo eso que dijeron, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos en esos. Pero las ciencias básicas, ¿qué es lo que nos están proporcionando en su mayoría? Esos conocimientos de ciencias básicas. Y con esto ya sabemos qué es la ingeniería. Para hacer esto. ¿Qué es eso? Exactamente, las bases y todos los cimientos y todas estas varillitas que son todos los temas de todas las asignaturas, ¿no? Y todos estos van informando sus cimientos para llegar a ser ¿qué? Van a hacer su edificio. Justamente, por aquí anda cálculo vectorial, ¿no? Por aquí anda las humanidades, ¿vale? Entonces van a ir armando, ¿y sus pisos cuántos van a ser? Los que ustedes quieran, ¿cuántos? ¿Cuánto les da el reglamento? ¿Cuántos pisos les da el reglamento? Máximo 50% adicional a tu carrera, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues, aquí estamos en el tercer año, ¿sale? Y para llegar a ser, ¿qué? Pues un edificio como este, ¿no? ¿Sí lo conocen este edificio? Sí. Es el Pantalón de Santa Fe, ¿no? O llegar a ser como este, ecológicamente, ¿no? O sea, un edificio ecológico, ¿no? Ahorrador de energía, o como este. El arquitecto Serrano que diseñó el Pantalón, diseñó este. ¿Sale? Ah, ¿verdad? Entonces los apantallé. ¿Y quién creen que trabajó en la propuesta de diseño de este edificio? El arquitecto Serrano, junto con el despacho de Colinas de Buen. Todo el edificio es estructurado, con volados muy altos, y no se mueve. Ya sufrimos 3 temblores. Yo estaba en el 5.º piso y no se ha roto un solo vidrio. ¿Sale? Entonces el diseño es del arquitecto que diseñó este, y la estructura diseñó el despacho de Colinas de Buen, ingenieros de la Facultad de Ingeniería, generaciones 60. ¿Sale? El arquitecto que diseñó este, su papá diseñó el edificio principal, el edificio del casco original, el arquitecto Serrano. ¿Sale? Pero además siguen después las preguntas. Ya dijimos que es ingeniería, pero siguen preguntas, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Se preguntan eso? Perfecto, ya están definidos que sí sabemos. ¿Se preguntan eso? ¿Algunas veces? ¿Esa? ¿Se la han preguntado? Dentro de los sistemas biomédicos hay 3 áreas, ¿no? ¿O 4 áreas? 3 áreas. ¿Cuáles son? ¿Ya saben para cuál van? Cada uno de ustedes. Les digo que esta plática a la tuya sobra. Ya la dimos, profesor. Y después, díganme eso. Les dicen ustedes, ya son ingenieros, son creativos, innovadores, con conciencia social, están en ciencias básicas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué vemos ahí? Un panel solar, ¿no? Y entonces las preguntas, lo que yo quise poner aquí es, ¿necesitarán ustedes de recursos y necesidades de México para diseñar un panel solar? Sí, ¿verdad? ¿Y la llevan? No, pues la llevan en su plan, ¿no? ¿En qué semestre? ¿En octavo ustedes? Ok. Pues ahí está la respuesta, ¿no? Pues sí nos sirven las asignaturas que tomamos en ciencias básicas y en ciencias humanas, ciencias sociales y humanidades. Sí, ¿verdad? ¿Quién lleva transferencia de calor? ¿Van a llevar transferencia de calor? Los mecánicos. Esa es otra. ¿Llevan transferencia? ¿No? Creo que ustedes no. No la necesitan. ¿Materiales llevarán? Sí. ¿Qué llevan de materiales? ¿Biomateriales? Ok.
¿Sabrán de manufactura? ¿Llevan asignaturas de manufactura? Termodinámica. ¿En qué semestre va? ¿Cuarto? No, como un cuarto, ¿no? Tercero o cuarto, ¿no? Diseño. ¿Llevan diseño? Diseño mecatrónico llevan ustedes, creo, ¿no? ¿No llevan diseño? Así como tal cual, creo que no. Optativa. Ya es de cada una de las áreas. Ujú. Ok. ¿Cultura y comunicación necesitarán? ¿Han ido a las conferencias? ¿Sí a cuál? Pero unas de más de cultura. La de género. Aunque equidad de género. Perfecto. ¿Alguien más ha ido a otra conferencia? Innovación tecnológica. ¿Qué otra? ¿Cuál? Satélites. ¿Y los demás por qué no? Los de la tarde no los dejan. ¿Por qué no los dejan? O sea, bueno, es que, por ejemplo, todas las conferencias se meten con mi horario. Entonces no puedo. ¿Qué horario? O sea, tengo de 1 a 7. Entonces las conferencias son de 1:30. Sí, más o menos las programan a la 1 para que vayan alumnos en ese horario, sí. Pero decidan, a lo mejor una conferencia tan buena que no voy a cálculo diferencial o a matrices por ir a la plática de equidad de género y te va a ser mejor persona. Hay que tomar decisiones en la vida, pero a todos digan que sí. ¿Ética? ¿Creen que sea importante la ética? Muy importante. Conciencia social, ¿no? Conciencia social, ética, ¿sale? Y ética la llevamos y es muy padre esa asignatura. El día de ayer estuvimos en una conferencia con unos profesores que hablaban sobre ética profesional y dio unos ejemplos clarísimos, ¿no? O sea, uno como ingeniero a veces debe decir, bueno, debe decir que no, para hacer cosas que vayan contra esa sociedad y también contra el ambiente y la sustentabilidad y todo lo demás, ¿vale? Economía, también llevan ustedes trabajos de economía. Y la vuelvo a poner porque es bien importante. Sustentabilidad. ¿Sale qué es sustentabilidad? Es preocuparse por los recursos de las generaciones futuras. Así es. No comprometer los recursos de las generaciones futuras, ¿no? ¿Sí queda? ¿Sí lo han escuchado el término? Sí. Bueno, ¿han escuchado el término de la huella de carbono? Sí. Todo tiene que ver con sustentabilidad. Y entonces tenemos asignaturas aquí de materiales, diseño, de mecanismos, de mecánica, ética, recursos y necesidades. En el octavo, esos son los mecánicos. Y tenemos, ¿se alcanzan a ver? Aquí está termodinámica aplicada. ¿Sale? Entonces, la facultad le está proveyendo de las herramientas suficientes. ¿Para qué? ¿Qué es el panel solar? ¿Qué es hacer un panel solar? ¿Qué es un panel solar? Es un transformador de energía, pero aprovecha una energía inagotable. ¿Sale? Entonces, esos son los trabajos que debemos hacer, ¿no? ¿Y eso ayuda al ambiente? ¿Eso es ecológico? ¿Eso es sustentable? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, es lo que hay que hacer. Por eso quise poner ese ejemplo. Y después, además nos dicen que el panel debe tener seguimiento automático, ¿no? Estaba fijo, ¿se acuerdan? Estaba sobre la azotea. Pero entonces hablaban de las palabras de innovación. Entonces quieren que ese panel ahora se mueva. Y entonces los tenemos, ¿no? El ingeniero resolvió esa necesidad. ¿De qué? ¿Para qué lo queremos mover? Para aprovechar esos recursos, ¿no? Hacer más eficiente el uso del recurso de la energía solar. Y entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues instrumentación y control, necesitamos saber mecanismos de electrónica, análisis de circuitos, y ahí las tenemos, ¿no? Las que son seriadas. Y esto que tenemos que son de aplicación, ¿sale? Después, alguien dijo, ¿no? Somos quienes hacemos cosas. ¿Cosas para qué? Resolver problemas para facilitar la vida, facilitar las cosas, mejorar la calidad de vida. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si les dicen
Tienen que hacer un proyecto y cuál es el papel del ingeniero. El diseño, innovar, hacer la vida más fácil, buscar hacer la vida más fácil, ¿no? Aprovechar los recursos naturales, hacerlos más eficientes, estudiar las necesidades que se tienen para generar una solución. ¿Qué es optimizar tiempos y materiales? Contaminas menos, ¿no? ¿Qué pasa si reduces el uso de materiales? Necesitas menos energía para procesarlos, ¿no? Estudiando los materiales también puedes saber cómo es su mejor optimización al crearlos. Así es, ¿vale? ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ya no. Por ejemplo, les dicen, van a hacer ustedes un robot tipo Escara para posicionar discos de silicio. Muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué es un tipo Escara? Es una configuración geométrica de los tipos de robots, ¿vale? Entonces van a diseñar un robot que haga esa función, ¿no? Porque no podemos usarlos y no podemos manipularlos con los dedos porque se contaminan. Y los procesos de microelectrónica y ultra alta escala de integración son procesos limpios, donde no cabe un operador humano, tiene que haber un dispositivo que haga la operación. Y entonces siempre hay un proyecto, hay una empresa y hay un mercado. Entonces el ingeniero hace cosas que le llamamos proyectos, que en muchas ocasiones están vinculadas con una empresa, pero además también que haya un mercado, que generemos dinero, que generemos valor, ¿sale? Y entonces, antes de fabricar, ¿qué hace el ingeniero? Siempre, normalmente tenemos un jefe, ¿no? Algunos son jefes, ¿no? Pero siempre hay alguien que tiene la gerencia, pero además alguien que va a comisionar a un ingeniero que haga un proyecto, ¿no? ¿Quién sabe de robots? Los ingenieros, ¿no? Saben de robots, saben de configuraciones, saben de mecanismos, tienen los antecedentes. Tipo Escara es una configuración y que haga esta operación. Entonces, alguien le dice a este cuate, pues hay que hacer este robot, ¿sale? Pero el ingeniero, si hace esto, propone todas las especificaciones que debe tener este robot. Porque te puede decir, haz un robot muy barato. Exactamente. ¿Sale? Ellos no tienen esa idea, pero nosotros sí. A un costo determinado, y entonces, si nosotros somos capaces de proponer algo que sea factible técnicamente y económicamente, y hay un mercado, ¿qué creen que va a pasar? Exactamente, se va a hacer el proyecto, ¿no? Y eso somos nosotros los que tenemos que convencer de esta factibilidad técnica, en muchas ocasiones, aun cuando la factibilidad económica no sea la que ellos quieren. Pero sí técnicamente puede ser, ¿sale? Y entonces, el ingeniero es el que realiza el proyecto. Por ahí dijeron algunas palabras que vamos a ocupar ahorita. Justamente entonces el ingeniero, durante las etapas de diseño que utiliza, sus conocimientos, si alguien usó la palabra inventiva, ¿no? O innovación, o creatividad, la tenemos aquí. Crean diferentes formas de resolver el problema. Son capaces ustedes de formar o generar alternativas diferentes de solución a este problema específico. En muchas ocasiones hacemos combinaciones y este elemento de combinar diferentes soluciones a un mismo problema, ¿cómo se le llama? Creatividad, ¿no? La combinación es una técnica creativa. Si yo combino diferentes formas para solucionar un problema que ha sido solucionado de la misma forma siempre y ahora lo soluciono de manera diferente, eso es innovación, eso es creatividad. Entonces, una técnica es la combinación de conceptos para crear nuevas cosas. Igual, evaluamos si son factibles, se selecciona la más adecuada porque generamos diferentes opciones y entonces también el ingeniero tiene que decidir entre elementos comerciales para diseñar un robot.
Estas piezas son manufacturadas, esto es comprado, y las debemos integrar. Las debemos ensamblar en sistemas. Esa es la configuración tipo SCADA. Es una configuración plana, no es un brazo, es un plano. Aquí está el disco de silicio y aquí están los movimientos de los dos antebrazo y brazo. Tenemos que hacer pruebas de funcionamiento y aquí tenemos la parte de control, el robot tipo SCADA, los discos de silicio y a dónde nos iba a colocar. ¿Sí? Entonces, este cuate le pidieron un proyecto, había una empresa involucrada y había un mercado. Y entonces llegamos a este fin, materializamos un robot tipo SCADA que cubre justamente la manipulación de discos de silicio. ¿Sale? Entonces, sí se ve la secuencia y es lo que ustedes van a ver cuando realicen proyectos. ¿Sí? Bueno, y ahora entonces, el ingeniero trabaja pues, con áreas como mercadotecnia. O sea, no podemos separarnos de esta parte. Trabaja con los usuarios antes y después. Trabajo con procesos de manufactura o con expertos en manufactura. Con gerentes y administradores, aunque no nos caigan bien, tenemos que trabajar con ellos. A través de, ¿se acuerdan de la materia que habíamos puesto de comunicación y cultura? A través de ese lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que nos pueden entender los abogados o los administradores o los contadores? Un coloquial, no un técnico, ¿no? ¿Quién nos entiende el técnico? ¿Sale? Entonces tenemos que aprender a comunicarnos y además estamos vinculados comentando con la gente. ¿Sale? Pero además algo más importante, si el diseño no existe, pero el empresario tuvo la visión de proponer algo como un negocio a futuro o un producto a futuro, pues también el ingeniero hace trabajos originales. O sea, hay protecciones, hay patentes, hay derechos de autor, hay registros de propiedad. Los ingenieros también hacemos trabajo original. ¿Y eso qué es? Tenemos un fin, satisfacer las necesidades de la sociedad. O sea, ese robot va a sustituir a un operario que estaba en una operación peligrosa y que además era ineficiente, porque contaminaba los productos. ¿Sabe? Ahora, ¿qué hace ese operario? ¿Qué hace ese operario? Exactamente, ahora hace el proceso de supervisión de la operación. Ya no es el cuate que toma y pone, ahora supervisa la operación. ¿Sale? O sea, esa es la conciencia social. Entonces, el ingeniero, ¿qué es? ¿Es un solucionador de problemas? Sí. Digan sí o no. Sí. ¿Sí nos damos cuenta? ¿No su mamá les dice, oye, a ver, ¿qué haces para que se solucione esta bronca? Tanto traste ahí puesto. Y hacen un dispensador. O un soporte para trastes. A veces. Propone cómo satisfacer mediante dispositivos, estructuras, procesos. Y ustedes lo dijeron hace rato, ¿no? Instrumentación, prótesis, logística, análisis biomecánicos, bioimágenes, procesamiento de señales, información, ¿vale? Almacenamiento, minería de datos, etc. Ahora, les ponen este proyecto. ¿Qué es ese? Un Smart, ¿no? Pero es un auto eléctrico, ¿no? ¿Es un reloj? ¿Smart? Smart, ¿sabes? Y les dicen que ese es el proyecto. ¿Y qué son estos tres elementos? Ese es el proyecto. Hay una empresa, se llama Electric Drive, proyecto automóvil eléctrico, y les dicen estas tres cosas. ¿Estas tres cosas qué son? Especificaciones. Especificaciones o restricciones, ¿no? ¿Quién tiene un vehículo eléctrico? ¿Nadie? ¿Por qué no? Son muy caros. Son muy caros, ¿no? Comparados con quiénes. Combustión. Los de combustión interna, ¿no? Entonces, primer motivo, ¿por qué no compramos un auto eléctrico? Porque es muy caro. ¿Por qué otra cosa no lo compramos?
no hay una infraestructura para los vehículos eléctricos. ¿Quién va a diseñar la infraestructura para los vehículos eléctricos? Nosotros. ¿Qué otra razón por la que no compramos un vehículo eléctrico? No estamos tan influenciados por conciencia ecológica. Ándale. Ok. ¿Qué otro? ¿Por qué no compramos un vehículo eléctrico? Son escasos. No hay mantenimiento, poco mantenimiento. Son escasos, no tienen la misma capacidad que un vehículo eléctrico. Yo le saco a ir a Cuernavaca y pasar por el socavón y que me tengan 3 horas, ¿no? Con el vehículo eléctrico. ¿Dónde lo voy a recargar? Como que esa palabra de infraestructura, ¿no? O sea, como que es muy limitada. Voy a Oasis, bueno, no a Oasis, aquí hay un centro comercial, ¿no? En Plaza Universidad, yo me conecto a mi auto, ¿no? Gratis. Pues ahí sí aprovecho, ¿no? Pero si me voy a Ciudad Neza y me agarra una manifestación y además llueve, o como en el sur ahora, ayer, ¿no? Que se inundó todo, ¿cómo le hago? Nadando, pero y mi auto eléctrico, que además es caro, bailó, ¿no? O sea, la palabra infraestructura, los ingenieros desarrollan infraestructura, ¿sale? Entonces son restricciones. Entonces el ingeniero, ¿qué debe de hacer? Primero, vamos por pasos, ¿no? Traducir lo que quiere, que me lo pidió, ¿no? ¿Qué le voy a preguntar con la palabra? Él me dijo, quiero que sea autónomo, que dure mucho, pero ¿cómo me lo dirías para entender algo más objetivo? No me sigues diciendo cuántos debe ser de autonomía. ¿Cómo podríamos medir la autonomía? ¿En kilómetros? Ok. ¿Yo entiendo qué es un kilómetro? ¿Sí, no? O sea, es una palabra que yo entiendo. Entonces, si me dices que debe durar 80 kilómetros, ¿lo entiendo? Sí, lo entiendo. Entonces, sí es un parámetro que yo puedo medir como ingeniero, ¿no? ¿Alguien alzó la mano por acá? Sí, yo iba a decir sobre el rendimiento. También. Es otro valor que sí entiendo. ¿Entiendo la palabra esta? Sí. La entiendo, es dinero, ¿no? O sea, ¿hay cómo medirlo? Entonces el ingeniero hace cosas que puede medir. ¿Y esta la entiendo? También. ¿Cómo lo medimos? Con caballos, es la unidad de medición. ¿Sale? Esa es la unidad de medición. Eso es lo que van a ir adquiriendo ustedes, ¿no? ¿Sale? Y entonces define todos esos parámetros. Aquí vas, ¿no? ¿No hay problema? ¿Sigo? Y entonces, ¿qué es lo que hace el ingeniero? ¿Qué es la palabra descubrir? ¿Cómo descubrimos? Investigando qué es lo que hay. ¿Han escuchado el término estado del arte? Debo de investigar. No me voy a poner a diseñar molcajetes si hay una licuadora. No me voy a poner a diseñar una licuadora con botoncitos si ya hay con conexión USB. ¿Sí se va viendo? Entonces, ¿qué es lo que debo de entender? ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos de punta para yo diseñar un vehículo eléctrico que compita? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Y ustedes tienen bases de datos que pueden entrar y buscar información, ¿sí o no? Y además, traen su computadora de mano, ¿no? Su celular es una computadora, ¿sale? Entonces, nosotros teníamos que programar cita, llevar un disco al long play para grabar algo y imprimir en tarjetas perforadas, ¿no? Ustedes con su celular escriben y reciben la información ahí mismo, ¿no? Nosotros usamos tarjetas, ¿las conocen? Sí. Las vieron en los libros de historia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una fuente. Sus conocimientos los necesitan, ya dijimos. Llevaron 4 semestres de ciencias básicas, 4 semestres de ciencias de la ingeniería y 2 semestres de ciencias aplicadas o de ingeniería aplicada. ¿Y esto dónde lo van a adquirir? Ok, cuando salgas de chambear, pero ¿qué pasa? Que dicen ahorita haz un proyecto donde diga vehículo eléctrico. ¿En las competencias de qué? De vehículos y trabajo con las sociedades, ¿no? Empiezo a hacer proyectos con ellos. Entonces voy adquiriendo esta experiencia. ¿Sí o no? O sea, entonces, fuente importante. Después, ¿alguien dijo su palabra ingenio? Sí, ¿verdad?
Le ponemos una sumita más, ingenio. ¿Todos tienen ingenio? Sí. Díganlo fuerte. Sí. ¿Ya ven cómo todo se dice que sí? ¿Esto qué es? ¿Cuándo sí decir que sí? ¿Cuándo decir que no? El juicio, ¿sale? La ética, la moral, ¿sale? Entonces, además tiene la más, ¿no? El más juicio. ¿Qué es eso? No, eso. Sí. Si van a ser expertos, van a profundizar en las últimas tecnologías en autos eléctricos, ¿no? ¿Qué pila usan un auto eléctrico? Ahora, yo uso una pila de plomo para un auto eléctrico, como que sería contradictorio, ¿no? El plomo con un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué pilas usamos? Que también son contaminantes, pero menos que las de plomo, ¿sale? Como que sería contradictorio, ¿no? Entonces hay que tener esa conciencia, ¿sale? Más, también la dijeron, su creatividad. ¿Y eso qué suma? Esa es la práctica de la ingeniería, ¿no? ¿Sale? Entonces, conocimientos, experiencia, exploración, ingenio, juicio, investigación, creatividad, estamos haciendo ingeniería. ¿Sale? Tal vez hacia arriba tendríamos que ir a necesidades y hacia acá tendríamos que ir al mercado, ¿no? ¿Sale? Lo voy a agregar para la próxima. Pero ¿qué es lo que entonces un ingeniero debe de saber o tener? Primero, ya lo vimos, ¿no? Y están ahorita ustedes, ¿no? Conocimientos en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada, ¿sale? 50 materias cuando menos, ¿no? 5 por año, no, 5 por semestre, 10 por año, 10 por año, ¿no? Es buen número. Conocimientos empíricos, ¿dónde los adquieren? Práctica. ¿Vale? Entonces, siempre cuando hay alumnos que me preguntan a mí si saben del proyecto del PARA, ¿de qué es? ¿De alto rendimiento? Siempre me preguntan a mí los chavos, porque tengo algunos alumnos del PARA, y la pregunta que me hacen siempre es, oiga, ¿sí me convendrá meterme al PARA? ¿Qué creen que les digo? Digo, pues a todo hay que decir que sí. Dice, oiga, pero voy a trabajar más. Pues sí. Oiga, pero es que voy a venir en las tardes, a las 3 de la tarde. Pues sí. Y no me dan nada, ni beca. Y hace años daban beca. Pues sí, no te dan beca. Entonces, ¿qué ganó? Conocimientos, experiencia, trabajo en equipo, investigación. Y todavía ganan, a veces, un espacio con su profesor. Bueno, ¿sí o no, Wences? Wences es alumno de tutoriales del primer semestre. Ahora ya está ingresando al posgrado. ¿Verdad, Wences? ¿Esto es en el PARA? ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia. ¿Trabajaste más? Pues sí, pero hay una diferencia. ¿Contra cuántos alumnos ingresaron? 2.518. ¿Cuántos están en el PARA? ¿Cuántos creen que están en el PARA? Debe ser como grupos de 30, ¿entonces? Un grupo de 50. 50 de 2.518, ¿no? Esos 50 no terminan todos porque se van saliendo, ¿no? Porque ya los intereses van cambiando al paso del tiempo, que también es válido. Pero esos sí tuvieron una diferencia con respecto a los demás. O sea, si es cierto, tuvieron que invertir más horas de trabajo, tal vez no se iban en las tardes a jugar, o tal vez no se iban a su casa a descansar, pero sí tenían que leer un libro, tenían que hacer un proyecto, tenían que hacer esto, pero sí hay diferencias. Y al final es cuando las vemos. Y ustedes mismos las van a ver. Yo siempre digo, sumen sus horas. Sumen sus horas. ¿Cuántas horas tiene su programa de trabajo? Su plan de estudios. ¿Cuántas horas? Toda la carrera. ¿Cuántas les gustan? Más o menos, ¿no? Como 460, 480 horas, ¿sale?
480 horas, si el día tiene 24 horas, ¿cuántos días son? 24 horas al día. ¿Cuántos días serían 400? Pónganle 500 horas. ¿20 días? ¿20 días? Por 25, ¿no? ¿Sí? Pues así podrían hacer su carrera. Si trabajaran 24 horas al día, en 20 días acabaría su carrera, ¿no? Es más, hasta en menos. Porque ¿cuántos créditos llevan por semana? 48, ¿no? ¿Cuántas horas tiene la semana completa? 24 horas por 7. ¿Sale? ¿Sí lo vamos viendo? Entonces, ¿cuántas horas necesitan aplicarse? 500. ¿Sí son 500 horas? ¿Sí o no? En el plan dice que horas teóricas son 3.008 y prácticas 1.152. Entonces no era. Ustedes me dijeron 500. Entonces ya son 5,000, ¿no? Sumadas son 5,000. Entre 24. Entre 4. 43. O sea, Para ponerlo en meses. Yo ya no hago aritmética. Me equivoco, entonces mejor no la hago. ¿Ya no? A ver, nuevamente, súmale tus horas prácticas y teóricas. 4.160. Ok, esas entre 24, ¿no? Ajá, nos dan 2 días. ¿Cuántos días son? 173. 173 días, ¿es medio año? Más o menos. Medio año. O sea, si le dedicaran 24 horas al día a tomar todas sus materias, acabarían en medio año, ¿no? Pero no podemos hacer eso, ¿no? Pónganle 8 horas, la tercera parte. ¿Sería año y medio? En teoría, ¿no? Si se sentaran y trabajaran esas 8 horas, ¿no? Eso no sucede. ¿Sale? Eso no sucede en la realidad. O sea, la realidad es otra. Bueno, lo mismo se hace con la distribución de horas. Ellos tenían que aplicar 1 hora más diaria. Era 1 hora diaria más, ¿verdad, Wences? 1 hora más. Y con eso iban sumando, y al final del semestre había una diferencia. Esa diferencia tenía que ver con la experiencia, con el trabajo. O sea, se fueron entrenando e iban un poco más entrenados que otro compañero que no había hecho esas actividades. Entonces, como que él practicó los 5 kilómetros, tal vez 10 días. Los demás a lo mejor practicaron nada más 8 días. ¿Sale? Entonces, son como las analogías que hay que aplicar, sus horas efectivas de trabajo. ¿Sale? Ya quien programe 10 años, bueno, 7 años y medio, pues le dedicará solamente como 3 horas al día. Más o menos, ¿no? Porque ustedes tienen 4 o 5 horas, ¿no? Al día. 6. Entonces, si aplican su 50%, tal vez sería 1 hora menos, ¿no? 5 horas. ¿Sale? Es mucha diferencia en años de 5 a 7 años y medio, y no es mucha diferencia de 5 a 4 materias, ¿no? ¿Sí se ve la diferencia y el impacto? Entonces, es un ejercicio de sus horas efectivas de trabajo. Los conocimientos empíricos, y les va muy bien a los chavos, ¿eh? En verdad, la mayoría de los chavos que participan en todas las asociaciones estudiantiles salen contratados en las automotrices, ahora están en el espacial, en electrónica, en hospitales. O sea que les va muy bien, o sea, porque se empiezan a contactar. Entonces, como que van caminando un poco antes. Eso ayuda mucho. Por supuesto, redacción, economía. Nos cuesta mucho trabajo a los técnicos, a los ingenieros escribir. Y siempre debemos estar redactando informes. Habilidades en diseño, capacidad inventiva nuevamente, buen criterio, destreza en la experimentación, habilidad de pensamiento, aptitud de comunicación, aptitud de trabajo en equipo, aptitud. Y le puse aptitud y actitud. Entonces
Entonces nada más le puse comunicarse o trabajo en equipo, sino que esto es bien importante. ¿Sale? Esa aptitud de ser y actitud de querer ser. ¿Sale? Entonces, eso es de nosotros mismos. Y siempre el por qué. Cuando hacen 5 veces la pregunta ¿por qué?, van a encontrar muchas razones del por qué se hizo así. ¿Sale? A ver, hagan una pregunta. No, hagan una pregunta y yo les digo por qué. Primero porque ya le había dado el año pasado. ¿Qué más? ¿Otro por qué? Porque me invitaron y es un gusto para mí platicar con chavos de primer semestre. ¿Por qué fue ingeniero? Porque todos en mi casa no eran ingenieros. Y yo dije sí a la ingeniería. Porque no son todos ingenieros mecánicos. Bueno, ¿por qué supongo? No lo supongo, yo sé que son de otras, pero mi presentación es para ingenieros mecánicos. De modo, nadie es perfecto. No, yo sé que hay mecatrónicos, yo sé que hay industriales, eléctricos, electrónicos. Sí, claro. O sea, no, y es tan importante una como otra. ¿Sale? ¿Qué otro por qué? ¿Por qué defendió tanto la carrera? ¿Por qué qué? Defendió tanto la... Porque siempre hay gente que se opone a los cambios. Siempre. Porque eso modifica cosas. Les voy a decir, el cambio más importante en sistemas biomédicos es que tienen en el semestre 9 una estancia profesional, ¿no? Nadie más la tiene. ¿Cuánta gente creen que se opuso a eso? Primero, los administradores. ¿Cómo vas a controlar eso? ¿Cómo vas a lograr que haya tantos lugares en los hospitales? ¿Cómo va a ser eso? Oye, lo vamos a hacer nosotros, nada más estamos diciendo que nos dejen hacerlo. O sea, lo que queremos es hacerlo. O sea, ¿quiénes van a ir a los hospitales? Pues nosotros. Jesús Manuel tiene entrevistas con directores de hospitales para conseguir las plazas para ustedes, para hacer la estancia, que además ustedes va a tocar, ya llegan los que están en tercera o cuarta generación, ¿no? Ya están por llegar, se van a ir a un hospital, necesitan un espacio como los médicos lo necesitan. ¿Qué crees que nos dijeron? No, eso les va a costar, eso, las actas, a ver, lo hacemos nosotros, nada más déjennos hacerlo, ¿sale? Hay mucha oposición al cambio siempre. La otra, medicina. Oye, ¿no tenemos laboratorio de biomecánica? No lo tenemos. Hay algunos equipos, pero vamos a tratar de conseguir, denos chance durante 2 años de conseguirlo. Oye, pero ¿cómo te comprometo? Bueno, déjame a mí, ¿sale? Siempre es eso. ¿Por qué los hospitales no dejan el espacio para estar haciendo las prácticas? No te cambies. ¿Por qué los hospitales dan las plazas para que nosotros entremos? Para hacer tu práctica profesional. Exactamente. Porque debe estar controlado. O sea, ellos deben de decidir qué van a hacer ustedes y nosotros decidir si está bien dejarlos hacer lo que ellos dicen que quieren hacer. O sea, debe de haber una ganancia de ambas partes. El hospital no te va a poner a hacer copias. Te va a mandar a un laboratorio en donde hagas prótesis. O te va a mandar con un investigador que esté haciendo investigación en biomecánica. Esa es la idea. En donde ustedes adquieran esa experiencia y conocimientos haciendo un proyecto. Esa es la idea de ese. Y vean todos los programas de las 12 carreras de la facultad, nadie tiene eso. Nadie tiene eso. La otra, en la División de Ingeniería Mecánica Industrial pusimos de primer ingreso, los que son industriales llevan productividad, ¿sí o no? Sí. Primer semestre. No la llevaban hace 5 años. Se implementó en los cambios. Y lo hicimos después en Ingeniería Mecánica. Y ha sido un elemento importante para que los chavos ustedes tomen decisión a dónde irse. Define, y ahora tenemos una broncota, porque todos entran con Ingeniería Mecánica o Eléctrica Electrónica, Computación, Industrial. Y ahí deciden, ¿no? Los que se van a ir a Mecatrónica o los que se van a sistemas biomédicos, ¿no? Cuando la chamba con los ingenieros mecánicos es
que decidan claramente entre mecatrónica y mecánica, por ejemplo, o mecánica y sistemas biomédicos. O sea, darle elementos para que tomen decisión ustedes. Ese fue otro cambio que también costó trabajo. ¿Sale? ¿Otro por qué? Porque solamente tenemos una oportunidad para entrar, para intentar. Está en el reglamento, así es. Solamente la UNAM te permite un cambio de carrera en toda la UNAM. Está en el reglamento. Ese no es de aquí, es de toda la UNAM. No puedes violentar los reglamentos. No, pero lo que me refiero es a que eso es el primer semestre. ¿Por qué no podemos intentar? Es bien complicado. Ahorita yo tengo chavos, en el primer semestre de Introducción a Ingeniería Mecánica, chavos que están cursando Introducción a Ingeniería Mecánica, que son de tercer semestre, y tienen que tomar esa, porque está en su programa. Pero además tengo que pedir permiso. Pues ahí está Lili. Sí, complemento la respuesta. Gracias, doctor. Es porque esta carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos tiene asignaturas del área médico-biológica, tales como bioquímica, de biología celular y muscular, anatomía y fisiología 1 y 2, etc. Todas las asignaturas también son básicas y fundamentales como cálculo, como geometría y todo lo demás. No podíamos atrasarlos un semestre más. Entonces, a diferencia de mecánica, computación o ingeniería industrial, esas asignaturas van enfocadas hacia el ambiente médico. Entonces, no podíamos aceptarlos en tercero o cuarto semestre, porque esas asignaturas las tienen que tomar y tienen que interiorizarlas desde los primeros semestres. ¿Me doy a entender? Y es muy bueno estas preguntas porque justamente sabemos las razones. Porque a veces en el aire hay muchas respuestas, ¿no? De gente que a lo mejor no conoce o no sabe y dice alguna cosa. Y eso se va haciendo como una suma de dichos, ¿no? Sí, solamente de dichos. Y algo así como estas, no se me acuerdo del término. Teléfono descompuesto. ¿Vale? Teléfono descompuesto. Algo así, ¿vale? Sí. Pero lo que es importante es ir a la fuente. Explíqueme por qué no es esto, ¿sale? Y hay alguien que tiene la razón de eso, o sabe el motivo del por cuál se hizo esto, ¿sale? Acuérdense, pregunten cuando menos 5 veces por qué. Nada más le preguntaste una vez a Libre por qué. ¿Sale? Actitud profesional, tenemos que ser profesionales desde ahorita, y eso tiene que ver con cómo se sientan, cómo están tomando la asignatura, cómo vienen a clases, si contentos o no contentos, y ya llegué otra vez a clase, ya no encontré banca, o sea, tengo que ir a comer ahorita, ¿sale? Entonces, eso es bien importante, ¿eh? En verdad, o sea, eso se refleja y todos lo reflejamos. Yo ya estoy viendo aquí 2 o 3 perfiles que yo hago un ejercicio. Yo tengo 30 años en la facultad, ¿sale? Entonces han pasado varias generaciones. Seguramente los voy a volver a ver en cuarto, quinto semestre, o octavo semestre, o noveno semestre, o hasta su examen profesional. Y se distinguen perfiles. ¿Sale? Cada quien defina su perfil. ¿Sale? Cuando van a filosofía y letras, ¿qué ven? ¿Por qué se ríen? ¿Hay perfiles? Amigos. Cuando van a contaduría, ¿hay perfiles? ¿Van a derecho? ¿Hay perfiles o no? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿El de la qué? No, perfiles de personalidades. Sí hay, ¿verdad? Como que distinguimos cuando viene alguien de odontología, o viene alguien de medicina, bueno, porque tiene su bata blanca, o cuando viene alguien de psicología, o alguien te está viendo en una fiesta y te está analizando y dice, este viene de tal de psicología. O te empiezan a hablar de los impuestos. Entonces, como que te das cuenta, ¿no? Lo mismo pasa aquí, en un universo de ingenieros. ¿Sale? Entonces, los voy a ver dentro de unos 4 años. ¿Sale? Bueno, a ver, vamos a volver a encontrar. Automejoramiento siempre es importante, ¿no? ¿Sale? Y entonces, yo lo agrupo en esto, que es justamente la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes en la creación de algo, que nosotros lo traducimos en dispositivos físicos, pero además, sí, cosas útiles. ¿Sale? Y además para eso estamos, bueno, yo les digo eso. En el siglo XXI el ingeniero seguirá conservando una fuerte formación en las ciencias.
vayan a donde vayan, a la universidad que vayan, en Europa, en Estados Unidos, a donde vayan, hay cuando menos entre 2 y 4 semestres de ciencias básicas. Segurísimo. Y además, algunas carreras son hasta de 4 años. Se echan 2 de básicas y 2 de ciencias de la ingeniería. Y en 4 años se acaba. Pero las de aplicación y las de ciencias de la ingeniería tienen proyectos. ¿Sabe? Pero a lo que siempre tienen mucho cuidado, a las ciencias básicas. Siempre, revisen cualquier programa. Todas tienen ciencias básicas. ¿Sale? ¿Por qué? Pues dijimos, ¿no? Es el cimiento. Y entonces, los ingenieros del futuro, además, le van a incorporar nuevas habilidades, valores, actitudes y competencias. Hemos escuchado ese término de competencias, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Ok, ahorrando energía. Claro, claro. Entonces, pues como que el competir nos aporta partes de todas, lo mejor de todos. Así es. Haciendo uso de otras disciplinas. Haciendo uso de otras disciplinas, conociéndolas. Poder trabajar en equipo con otros profesionales de otras áreas. Así es. ¿Sale? Entonces vamos a poner la lista que coincide con lo que ustedes me están diciendo. Bueno, manejo de información con gran percepción sobre el entorno económico productivo. ¿Creen que un ingeniero necesita saber cómo está el país? El entorno productivo y económico del país. ¿Es importante? Por supuesto, ¿no? O sea, leer el periódico diario, o sea, las notas, etcétera, ¿no? ¿Sale? Eso. Pero no solamente el idioma, sino saber hablar bien español y escribirlo bien. Nos cuesta mucho trabajo redactar. Nos cuesta tanto trabajo que una profesora una vez nos dijo, nada más escriban artículo, bueno, sustantivo, verbo y complemento. Y pongan punto y hagan otra. Solamente sujeto, verbo y complemento y punto. Y la otra idea. ¿Sale? Así van a mejorar, van a ver. ¿Sale? Lo que decíamos, ¿no? Diferentes áreas, heterogéneos, multidisciplinarios y en culturas diferentes además. ¿Creen que sea lo mismo hacer un proyecto aquí que en Chiapas? No. ¿En el norte? No. Es diferente, ¿no? Las condiciones, ¿sale? Los materiales, los procesos, ¿ya? Rápido. Dominio de las TIC, esos ustedes son buenísimos. ¿Pierden mucho tiempo usando Face? ¿Cuántas horas pierden? Como entre 3 y 4 horas, ¿no? Según encuestas, ¿no? ¿Nada? Pensamiento crítico y asertivo, ética profesional y vocación de servicio, mentalidad prospectiva, anticipatoria e innovadora. ¿Qué más? Mentalidad. Y esta es una gran pregunta que nos hacemos. ¿O van a ser especialistas o generalistas? No se preocupen por eso. Deben ser interdisciplinarios, trabajo en equipo, involucrados de manera directa con las empresas productoras de bienes y servicios. ¿Sabe? Lo demás ya vendrá. ¿Y qué requiere la industria? Que sean capaces de resolver problemas, que tengan capacidad de síntesis, que posean intuición, que tengan ingenio y creatividad, que posean valores, conciencia social y sentido ecológico, que tengan alta autoestima, que tengan confianza en sí mismos, que se atrevan a hablar en público, que sepan redactar informes, que sepan trabajar en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, con esta termino. La facultad hasta el 2014, 12 carreras. Nace la carrera de Ingeniería de Sistemas Biomédicos en diciembre del 2014, aprobada por Consejo Universitario. Yo estuve en esa sesión, Lili estuvo con nosotros, Jesús Manuel Dorado estuvo con nosotros. Cuando el rector Narro pidió que votaran, porque se vota, fue votación unánime, pero hubo un comentario de una persona que se levantó y leyó una carta. Llamó mucho la atención. Siempre hay alguien que se opone. O sea, un consejo de 340 y tantas personas
el doctor Narro preguntó, ¿se aprueba la propuesta? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y alguien se levantó y leyó una carta. ¿Los que creen? Pues hablaba mal, ¿no? Les daban algunos argumentos. ¿Sale? Debió haber sido como el 8 o 9 de diciembre, ¿verdad? 9 de diciembre del 2014. Sesión, ¿como de cuántas horas? ¿Sí, verdad? Porque se ven otros asuntos y nosotros estábamos agendados. ¿Sale? Yo estuve ahí. Livi, Jesús Manuel, estuvieron también presentes. ¿Sale? Algo que acabo de destacar es que iba el maestro Gonzalo Guerrero Ah, sí. y el doctor Enrique Graue. Ah, sí, eso es lo importante. El doctor Enrique Graue lo fuimos a ver varias veces en su oficina porque era director de medicina. Y justamente en esto está. La Facultad de Medicina es entidad participante. Y nos sentamos en su oficina. Ya sabes, cuando es rector, todavía nos saluda, sí nos saluda. Se acuerda de nosotros. De Jesús Manuel, ¿se acuerda? Pero nos sentamos en su sala de juntas en la dirección de la Facultad de Medicina. Él apoyó y la recomendación que nos hizo fue, pasen al Consejo Técnico de la Facultad de Medicina. Porque nosotros estábamos tan convencidos que lo íbamos a él, dijo, vamos a oficializarlo. ¿Qué pasa si yo ya no soy el director de la Facultad de Medicina? Mejor que lo pruebe el cuerpo académico, el Consejo Técnico. Entonces el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina lo aprobó junto con el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería y de ahí se mandaron a los demás cuerpos colegiados. Entonces sí estuvimos con el doctor Graue, sí es cierto, y ahora pues, es el rector, ¿no? Pues sí se acuerda de nosotros. Cuando nos ve sí nos saluda, ¿eh? Yo no sé si el nombre, pero sí se acuerda de nosotros. Así como teléfono rojo, sigue llamando. Alguna situación de esto, ¿no? ¿Sale? Y entonces, esta es la única carrera que tiene interdisciplinas, multidisciplinaridad, porque tenemos a las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías y las de la salud y biológica, lo que dijo Olivia Sánchez. Por eso es importante eso. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen estas dos áreas de la UNAM, las biológicas y las físico-matemáticas. O sea, son los number one. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues ya con esto es todo. Muchas gracias. Le agradecemos profundamente al doctor Leopoldo esta amena charla. Siempre es muy gratificante contar con usted y más que este concepto tan importante de qué es ingeniería, como pudieron observar, el ingeniero no solamente es el que hace ecuaciones o es el que se pone a teclear ahí todo el día, ¿verdad? Particularmente este ingeniero tiene muchísimas implicaciones en la sociedad y lo iremos desarrollando y lo iremos desmembrando sesión tras sesión. Por favor, la misión de ahora en adelante, sobre todo particularmente en esta semana, es que reflexionen sobre qué es ingeniería, sobre todo lo que nos dijo el día de hoy el doctor Leopoldo, pero no se queden ahí. Si ustedes quieren y buscar algunas otras alternativas en donde puedan complementar esto, pueden hacerlo. Es más, voy a adelantarme 3 avisos. Número 1, ya viene el primer producto. Recuerden que uno de los elementos que nos interesa es también evaluar la reflexión y la interiorización de estos contenidos. ¿De acuerdo? Bien, los productos. El producto para esta semana, número 1, ya está cargado en la plataforma de Educafi Plus. ¿Okay? Para los que no sepan cómo entrar o cómo manejar esa plataforma, les vamos a enviar vía correo electrónico un manual. Bien. Segundo, lo que van a realizar en este producto es lo siguiente. Necesito que busquen definiciones arbitradas o que hayan pasado por un consenso, como aquí el doctor Leopoldo les puso 3 definiciones, pero ustedes pueden buscar algunas otras, pueden buscar la de la Facultad de Ingeniería, pueden buscar la de ARPEI, pueden buscar las de muchas organizaciones en donde definan a la ingeniería. ¿Qué es ingeniería?
mínimo 4 definiciones, ¿ok? Las copian, las pegan y después las analizan, las leen, las analizan. ¿Qué me quiere decir esto? Las desmembran, las integran otra vez. Y después de hacer todo ese ejercicio, quiero que desarrollen una definición, una autodefinición de qué es ingeniería. ¿Qué es ingeniería? Una vez que ya hayan asimilado a través de las 4, 5, 8 o 9 definiciones de ingeniería, quiero que plasmen su definición de ingeniería. ¿De acuerdo? Ese producto lo van junto las 4 definiciones, más su definición particular, la van a subir a través de la plataforma de Educafi. ¿De acuerdo? La plataforma de Educafi va a estar abierta desde el día de hoy hasta, una cosa bien bonita que tiene Educafi es el cronómetro, hasta la 1 de la tarde del siguiente jueves. ¿Okay? Ustedes pueden subir su producto el sábado, el domingo, el lunes, el miércoles en la noche, el jueves a las 12:59 todavía, ¿vale? A la 1 se cierra, a la 1 se cierra.